Bueno, antes de nada, muchas gracias por estar aquí. Espero de todo corazón que disfrutes las clases que he preparado. Yo al menos lo he hecho con mucho cariño, así que espero de verdad que te sirvan. Pero antes de empezar, te voy a pedir un pequeño gran favor. Es importante que estés aquí conmigo 100%. Yo creo que a todos nos pasa algo parecido, que te pones un podcast y estás al mismo tiempo fregando los platos, o que estás leyendo y de repente miras el teléfono, terminas la página y tienes que volver al principio porque no te has enterado. Entonces, como lo que voy a hablar hoy aquí es muy sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo e importante, si no estamos 100% es fácil que no nos demos cuenta de lo que está pasando. Así que, al menos por la duración de la clase, que va a ser bastante cortita, trata de estar aquí, incluso si quieres coge una libreta, un bolígrafo y toma notas porque yo creo que eso también ayuda bastante a integrar un poco los conceptos. Dicho esto, de lo que voy a hablar hoy aquí es de filosofía del yoga y porque a veces no la entendemos. Pero antes de ponerme en materia, lo que sí te quiero explicar es por qué es importante la filosofía del yoga. Porque muchas veces yo creo que se sobreusa, no sé si se dice así, esta frase de más vale un gramo de práctica que 100 toneladas de teoría, y es cierta, pero la solemos coger a la tremenda y decir, ah, vale, lo único importante es la práctica. Te lo voy a poner con un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que tú quieres cocinar un plato. Tienes las sartenes, tienes los ingredientes, pero no tienes la receta. Puedes cocinar, cocinar y cocinar y no hacer el plato que quieres, pero cuando tienes la receta correcta, ya porque te la ha contado tu madre o porque la estás leyendo en un libro de recetas, el plato puede salir mejor o sale bien. Si no tenemos la receta, a lo mejor algún día podemos dar con la tecla, pero vamos a perder mucho tiempo. Es cierto que si sabes la receta pero no te pones a cocinar no vale para nada. De ahí a que más vale cocinar que simplemente memorizarte la receta o aprendértela de memoria. Eso no tendría sentido. Pero sin la receta es muy posible que estemos dando palos de ciego. La filosofía del yoga es la receta. La filosofía del yoga nos muestra el camino, nos muestra un poco, digamos, lo que tenemos que ir haciendo poco a poco en nuestra práctica. Y al menos a mí personalmente, desde que empecé a profundizar más en la filosofía del yoga, mi práctica ha sido mucho más fructífera. Creo que lo he contado en alguna ocasión, yo sentí que estaba andando en círculos durante mucho tiempo, especialmente cuando vine de mi primera formación en India, donde yo todos los días me levantaba súper pronto por la mañana, intentaba empezar a practicar a las 6, todos los días haciendo la secuencia de Ashtanga una y otra vez, intentando mejorar cada vez la postura, intentando hacer mejor la alineación, intentando la respiración que fuese más acorde con la práctica. Y luego terminaba de practicar y me sentía exactamente igual que al principio, más relajado, más fuerte, más flexible, pero con un poco la misma insatisfacción que sentía antes de empezar a practicar. El estudio de la filosofía me aportó bastante más paz que la práctica. Ojo, vuelvo a repetir, necesitamos practicar, pero con la receta siempre la práctica será bastante mejor. Así que dicho esto, ¿por qué cuando nosotros empezamos a estudiar filosofía del yoga, a veces no estamos entendiendo lo que pasa? ¿Por qué a veces vemos que hay libros que se contradicen? ¿Por qué en muchas ocasiones dices, joder, es que unos hablan de energía, de chakras y de fundir la energía masculina con la femenina? Ya, pero que otros no me hablan de energía para nada y me dicen que yo soy Dios. Ya, pero es que otros me dicen que yo me tengo que unir a Dios. Y esto hace, que al menos este fue mi caso, que no estuviese entendiendo nada, que me compraba libro tras libro, que leía un montón, pero que tanta contradicción hacía que me explotase la cabeza. Estas contradicciones tienen su lógica. Tenemos que entender que el yoga es una disciplina que tiene unos 3.000 4.000 años de antigüedad, que en sus orígenes no se escribía, y que cuando ya empezamos a tener textos escritos del yoga, que los primeros son los Upanishads, que ahora te voy a hablar un poquito más de ellos, pues de repente pasan un montón de siglos y un montón de corrientes que interpretan los textos, un montón de corrientes que empiezan a hablar en otros términos, son 3.000 años de disciplina. No sé si te has puesto alguna vez a pensar cómo era la vida de tus abuelos antes de que tú estuvieses aquí. ¿Cómo ha cambiado tu visión del mundo con respecto a la visión de tus abuelos? Y han pasado 2 generaciones. Pues imagínate cuando tenemos una distancia de 3.000 años entre el origen de la disciplina y lo que tenemos hoy ahora. Inevitablemente va a haber muchas maneras distintas de afrontarlo, de enfocarlo y de pensarlo. Entonces lo que quiero hacer yo hoy, antes de empezar a entrar en materia en las siguientes clases, es un poco darte los tips para que entiendas los diferentes enfoques según la disciplina y que ahí cuando tú leas un libro o empieces a estudiar digas, ah, vale, es que este es de esta corriente y este es de esta otra, por eso se contradicen, aunque en realidad yo creo que están hablando de lo mismo. Como decía, al principio el yoga tenemos un poco que hay constancia de él por ciertas tablillas que se encontraron, por un sello que es muy famoso que apareció en una ciudad que se llama Mohenjo-Daro, donde se representa como una persona, dicen un protosiva meditando. Pero los primeros textos escritos en los que se habla de algo similar al yoga son los Upanishads, que actualmente se incluyen dentro de los Vedas. Hay un poco de controversia con esto, pero para que nos entendamos, los Vedas son los textos más antiguos de la India y estos Upanishads, que es, digamos, textos que hablan solo de filosofía, de qué es el yo, qué es la conciencia, qué es el alma,
se incluyen dentro de estos Vedas. Entonces, en estos Upanishads ya se empieza a hablar un poco, ¿no?, de las reencarnaciones, se empieza a hablar un poco de qué es la mente, qué no es la mente, y empieza a hablarse también de meditación, y de hecho en uno de estos Upanishads en concreto, en el Katha Upanishad, por primera vez ya leemos la palabra yoga haciendo referencia a una práctica espiritual. En este texto en concreto, lo que se expone es la alegoría del carro, alegoría que después utilizó Platón, digamos que se extendió por absolutamente todo y a nosotros también nos llegó. En esta alegoría del carro pasan dos cosas fundamentales. La primera de ellas es que lo que se dice es que el yoga, para ponerte un poco en situación, ellos entienden que nuestro cuerpo es un carro, que en este carro hay un pasajero, que es el alma, un conductor, que es el intelecto, que esta diferenciación es bastante importante. Después tenemos las riendas, que son la mente, los caballos, que son pensamientos, deseos, etc. Y el yoga, es decir, el yugo, que es esta pieza que se le pone a los caballos para poder conducirlos, que es lo que nos permite a nosotros dirigir y manejar nuestros deseos, pensamientos, emociones, etc. Entonces, el primer detalle importante que tenemos en esta alegoría es que a través de la práctica de yoga, nosotros lo que vamos a buscar es poder dirigir y poder controlar a nuestro antojo deseos, pensamientos y emociones, por simplificar. Yo creo que a todos nos pasa que cuando te enfadas, ¿qué pasa? Pierdes el control, te enfadas, gritas, dices cosas que no deberías, o cuando estás bajo estrés o tienes miedo, el miedo te domina. Ahí es cuando los caballos están tomando, digamos, el control del carro. Nosotros a través de la práctica de yoga, ¿qué buscamos hacer? Buscamos poder dirigir a nuestro antojo emociones negativas, incluso positivas, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle que para mí es mucho más importante y muy relevante y es que el alma o la conciencia, según lo queramos entender, no es quien dirige el carro, no es el intelecto. Nosotros solemos identificarnos pues con este intelecto, ¿no? Yo creo que soy yo creo que soy mi ego. Podemos incluso paralelar un poco intelecto y ego. Y lo que nos dice el yoga es que tú no eres el ego, es que tú no eres aquello que, digamos, no eres tu personalidad, no eres quien crees que eres, tú eres la conciencia que está incluso detrás, que no hace ninguna acción, que simplemente se limita a observar. Y este detalle, aunque es simple, es bastante importante y nos da ya mucho entendimiento acerca de lo que quiere decir la práctica de yoga realmente, ¿no? Muchas veces nosotros utilizamos incluso la práctica de yoga para cumplir nuestros deseos. Utilizamos la práctica de yoga y a veces la fusionamos con técnicas que directamente no tienen nada que ver, como puede ser la manifestación. No quiere decir esto que la manifestación esté mal, no me entendáis mal. Pero el yoga va más allá. El yoga te dice es que esos deseos de que tú quieres conseguir algo realmente no son tuyos. Realmente tú los estás observando. Tú eres capaz de observar los deseos de quiero conseguir esto, quiero tal o quiero pascual, ¿no? Entonces, muchas veces, o al menos lo que yo sentí, es que al final estaba utilizando mi práctica para simplemente modificar mi ego y mi intelecto, que de nuevo no está mal, pero en realidad la práctica puede llevarte todavía más allá y decirte, oye, es que tú no eres eso que crees que eres. A lo mejor lo único que tienes que hacer es tomar distancia y observar, ¿no? Pero de esto vamos a hablar más adelante porque aquí hay bastante tela. Es posible que no te haya quedado claro, no me extraña. A mí me ha llevado muchos años entender o al menos empezar a asumir cómo que yo no soy realmente quien creo que soy. Así que, bueno, lo dejamos por ahí entre paréntesis, ya profundizaremos un poco más ahí. Entonces, tenemos un mismo corpus, por decirlo de alguna manera, de conocimiento, que son los Upanishads, y ahora muchísimas escuelas que los interpretan de manera distinta. En estos Upanishads, en los Vedas en general, se nos da, digamos, la metafísica del pensamiento indio. ¿Qué quiere decir esto? El karma, el ciclo de las reencarnaciones, la consciencia, porque la consciencia no es la mente, todo esto se habla ahí. Pero ahora tenemos un grupo principal de corrientes que asumen que estos textos son textos revelados, es decir, que vienen de lo divino, y después tenemos otro grupo de corrientes que, aunque utilizan este pensamiento, no creen que los Vedas o que los Upanishads sean textos de lo divino, sino que fueron escritos. Tenemos entonces el grupo de corrientes ortodoxas y el grupo de corrientes heterodoxas. Esto es importante, así que presta atención y te recomiendo que lo apuntes. Las corrientes ortodoxas, los que sí creen que los textos, los Vedas son textos revelados, son el yoga, principalmente entendido como yoga de Patanjali, el Vedanta, el Mimamsa, Nyaya, Vaisesika y Sankhya. Después tenemos el grupo de corrientes heterodoxas que no creen que los Vedas sean textos revelados, que son, por ejemplo, el budismo, el jainismo, el sijismo, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos ya estos dos grupos de corrientes, para hacer una primera diferenciación, luego lo complicado es entender por qué, por ejemplo, incluso las corrientes heterodoxas que confían en los mismos textos se complican la vida unas a otras
y después por qué éstas utilizan los mismos textos para también, digamos, decir cosas diferentes. Lo voy a intentar explicar de forma resumida, aunque de esto, de hecho, lo que voy a hacer más adelante a través de Patreon es coger, por ejemplo, Sankhya y hablar del Sankhya y qué es lo que cree el Sankhya. Nyaya, lo mismo. Vedanta, lo mismo. Para, digamos, que tengáis información de verdad de que tú coges un libro y dices, ah, vale, es que este libro habla de Tantra. Ah, vale, es que este libro habla de Vedanta y por eso se contradicen. Pero digamos esto un poco más adelante. Entonces, tenemos que entender principalmente que todos los textos antiguos estaban escritos en forma de sutras, de versos muy cortitos. Entended esto porque al final, en esa época en la India, nadie sabía leer y escribir, muy poca gente. Entonces, ¿qué hacían? Resumían la información en versos muy cortos, los llamados sutras, y después el maestro los elaboraba con su propio conocimiento. Para que lo entendáis, lo que se trataba de hacer era memorizar los libros. Entonces el maestro se sabía los libros de memoria y después él decía verso no sé cuánto y lo comentaba y lo expandía. Es por eso que si tú, por ejemplo, lees los Yoga Sutras de Patanjali, un sutra, por ejemplo, ahora comienza el yoga, que es el primero de ellos, y dices tú, ¿y ahora comienza el yoga? ¿Qué quiere decir? Pues creedme que solo de ese sutra podíamos estar hablando una hora. Lo que pasa que, claro, esa información pues necesitaba estar muy concisa. Entonces, como tenemos unos textos que están aprendidos de memoria con una información muy resumida, según el maestro, pues iba a haber una interpretación y otra, y esto lo que hace es que al final se empiecen a crear diferentes corrientes. Y aquí es cuando empezamos a entender, por ejemplo, que hay unos textos, como puede ser Patanjali, es decir, este yoga que es una visión dual, que dicen que hay un alma individual que pretende unirse a un alma suprema. Es decir, yo como individuo, mi alma, se unirá a Dios. Luego hay otras corrientes que dicen, no, tú y Dios sois una misma cosa. No hay distinción entre tú y Dios. Sois lo mismo, Aham Brahmasmi, que son corrientes como el Vedanta, no duales. Luego tenemos el Tantra, que te dice, no, es que lo que hay son dos energías, energía solar y lunar, masculina y femenina, y lo que tú tratas de hacer es unirlas. Entonces, pues ya tenemos otra visión distinta. Por eso, cuando vemos un texto que se nos suele hablar de energía masculina y femenina, podremos entender que es un texto muy basado en el pensamiento tántrico. Cuando vemos un texto que te dice, tú eres Dios, no dual, vedántico, cuando tenemos un texto que te dice tu alma individual se unirá con el alma suprema, podemos entender pues, que es un texto yoga de dual, por decirlo de alguna manera. Luego, encima, aparte de esto, tenemos que entender que hay muchísimo pensamiento occidental que se ha ido incorporando al propio pensamiento del yoga. ¿Entended esto? Hablamos de que el yoga tiene 3000 años de antigüedad. Solo trata de pensar las diferencias de pensamiento que tienes tú con respecto a tus abuelos. La visión del mundo es completamente distinta y hay solo 2 generaciones de diferencia. Imagínate 3000 años. Entonces, por ejemplo, las visiones New Age se han ido, digamos, metiendo mucho también en el yoga y han, digamos, que también reinterpretado pues, conocimiento más antiguo. Yo sé que estás muy atento, que te lo estás tomando muy en serio, que estás tomando apuntes. Es verdad que es posible que tengas que volver alguna vez sobre el vídeo, pero te resumo ahora mismo al menos las principales corrientes que hay o que seguimos en Occidente, aunque todo esto lo desarrollaré bastante más en profundidad y ya no solo las principales, sino todas en Patreon, porque creo que es de mucha utilidad para entender, ¿no? Un poco cuando estamos leyendo un libro, cuando queremos más información, cómo buscarla. Pero las que utilizamos en Occidente principalmente son el yoga de Patanjali, dual, tu alma individual quiere unirse a un alma suprema, a Dios. Corrientes como el Tantra, que entienden que hay una energía femenina, una energía masculina. El Sankhya, que lo que hay es conciencia y materia, pero también son visiones duales. Luego tenemos unas visiones no dualistas, como la Advaita Vedanta, que lo que te dicen es, tú eres Dios y todos sois una misma cosa. Y digamos que estas son las principales que nosotros utilizamos en Occidente. De nuevo, hay más. No me voy a poner a hablar de budismo ahora ni de otras, pero por ejemplo, Nyaya, Mimamsa y Vaisiseka son bastante importantes. En Occidente no se nos enseñan tampoco, ¿no? Que lo entiendo, que en una formación de 200 horas es que si te pones a enseñar esto en profundidad, lo vais a ver. Podríamos estar fácilmente 100, 200 horas solo con una introducción a cada una de las disciplinas filosóficas, ¿no? Pero lo vamos a hacer, no os preocupéis, porque creo que es bastante relevante. Pero dicho esto, al menos yo creo que con esta pequeña información tenemos un punto de partida bastante importante de entender el origen del yoga, por qué la filosofía es tan relevante. Vuelvo a recordar el ejemplo de cocinar, por qué necesitamos la receta para saber el camino y cómo seguirlo. Y al menos también podemos entender por qué hay estas contradicciones principales entre lo que dicen unos, lo que dicen otros, y cómo al menos empezar a vislumbrar qué libro estamos leyendo, de qué corriente es y un poquito cómo podemos aprender de él.
En los siguientes vídeos voy a seguir desarrollando cositas, estas cosas que por desgracia muy pocas veces se nos cuentan y bueno, ya os digo que al menos esperamos que sean vídeos cortos, que nos quiten mucho tiempo y que os ayuden bastante, pero toda esta información de nuevo es muy densa y hay muchísimo, muchísimo, muchísimo de lo que hablar, pero no os preocupéis que también lo haremos. Así que de verdad muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo.